A ver, es que estamos esperando que pongamos una pequeña sorpresa. La implementación de muchos protocolos y muchas acciones basadas en herramientas bioinformáticas van a estar pronto implementadas en la práctica clínica. Inteligencia artificial mucho más cuidadosa con los derechos del ciudadano, sobre todo en Europa. Una inteligencia más ética, y ética significa con más sistemas de control. Mi consejo a la gente que esté, sobre todo en el área bio, o sea, otras áreas ya no sé qué entrar, en el área bio y en el área medicina también, es que tengan un poco de formación o que intenten tener formación en ciencia de datos. La biología es biología computacional y es y será por toda la biología. Y la razón es porque tenemos unas tecnologías que ahora nos permiten generar gran cantidad de datos. Por ejemplo, las tecnologías de secuenciación masiva, pero también tecnologías de imagen. Y en el momento que nosotros, para contestar una pregunta biológica, generamos gran cantidad de datos, no hay otra manera de analizarlo que con biología computacional. No sé cómo la tengo que tratar. Tengo que estudiarla muy bien para saber las alteraciones que presentan esas células de ese tumor, para poder adecuar el tipo de tratamiento a esas alteraciones. Muy bien, pues queríamos poner la promoción de la serie audiovisual que estamos produciendo desde el aula Bits de Salud, que está a vuestra disposición en nuestro canal de YouTube, porque además me venía muy bien para introducir a nuestra siguiente ponente, que ha aparecido en la promo y de la cual estrenamos precisamente ayer el episodio dedicado a su laboratorio, que es la doctora Nuria López Vigas, que trabaja, es la directora del Centro de Genómica Computacional, dedicada sobre todo a la investigación de cáncer en el Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona. Al igual que nuestros anteriores ponentes, pues tiene una larguísima trayectoria de publicaciones y proyectos científicos. Quiero destacar sobre todo el más reciente publicado en Nature sobre el BUS-DM, que es realmente un trabajo impresionante. Y nos va a hablar sobre el análisis computacional de los genomas de cáncer. Pues cuando quieras, Nuria. Perfecto, gracias. Ahora sí, ¿no? Las introducciones de Valentina y de Mateo me han ido perfecto, ¿vale? Porque yo también voy a hablar de medicina de precisión, medicina personalizada del cáncer, pero me voy a enfocar más en el análisis computacional de estos genomas de tumores. Esta slide ya veo que casi no me hace falta, ¿vale? Pero solo para centrarnos, estamos en esta medicina de precisión, medicina personalizada del cáncer, que la definimos como para decidir cuál es el mejor tratamiento para un paciente, primero tenemos que saber qué mutaciones, qué alteraciones tiene ese tumor. En investigación, sobre todo, se han secuenciado bastantes genomas enteros de tumores, ¿vale? Y una de las cosas que vemos cuando secuenciamos genomas enteros es que un tumor tiene miles de mutaciones, ¿vale? Por ejemplo, del orden de 5.000 a 50.000 mutaciones, un tumor de cáncer de mama, del orden de 200.000 un melanoma. La mayoría de estas mutaciones, como bien sabéis, no tienen nada que ver con el desarrollo del tumor y son unas pocas, que en cada tumor contamos que son entre 2 y 7, más o menos,
que son las mutaciones que llamamos drivers, ¿no? Las mutaciones causantes del tumor. Esta es una de las grandes preguntas en general en biología del cáncer, qué mutaciones son las mutaciones driver, y es una de las preguntas que nos centramos también en mi laboratorio. En mi laboratorio lo hacemos planteándonos esta pregunta. ¿Podemos aprender directamente de los datos de miles de genomas que tenemos disponibles, directamente de estos datos aprender cuáles son las mutaciones drivers, cuáles son los genes causantes del cáncer, genes de cáncer y cuántas son estas mutaciones? En el momento tenemos unos 28.000 genomas de tumores que tenemos al menos el exoma entero o el genoma entero, ¿vale? Estos son de varios tipos de cáncer. Aquí lo vemos, estos 28.000 muestras, que para todos ellos tenemos secuenciación del tumor y secuenciación de una muestra normal del mismo paciente, casi siempre es sangre. Y de esta forma podemos identificar las mutaciones somáticas, es decir, las mutaciones que están solo en el tumor. Y bueno, tenemos para varios tipos, en total hay 66 tipos de cáncer en estos 28.000 tumores, unos con un número más grande como cáncer de mama, próstata, etcétera, y otros con números más modestos. Y lo que queremos hacer es aprender a partir directamente de estos datos. Una manera, el primer paso que queremos hacer es identificar los genes causantes del cáncer. Sabemos algunos, ¿no? Porque en los últimos 35 años ha habido mucha investigación en esta dirección, TP53, EGFR, HRAS, muchos que se han mencionado durante las dos charlas anteriores, pero nosotros queremos abordar esto de una manera sistemática y directamente a partir de los datos. Una manera que hemos visto y hemos comprobado que es muy efectiva para identificar genes de cáncer es analizar el patrón de mutaciones en una cohorte de tumores, ¿vale? No es un análisis de un tumor solo, sino de, por ejemplo, 300 o 400 cánceres de pulmón. Y en estos 200 o 400 cánceres de pulmón analizamos el patrón de mutaciones en cada gen y con el objetivo de identificar señales de selección positiva, ¿vale? Básicamente lo que hacemos es, aquí veis que pone observed y expected, ¿no? Observed es, miramos el patrón de mutaciones observados en la cohorte, en ese gen, y lo comparamos con el patrón de mutaciones que esperaríamos si no hubiera selección positiva, si hubiera mutaciones neutrales, ¿vale? Que es como ocurren las mutaciones. Y, por ejemplo, es bastante intuitivo, ¿no? Si vemos que TP53, el 50% de los tumores tienen mutaciones en TP53 y lo que esperaríamos es que solo uno lo tenga, esto es más mutaciones de lo esperado por azar. De la misma forma, podríamos ver que BRAF tiene muchas mutaciones concentradas en un hotspot y eso también podemos calcular que es menos, no lo esperaríamos por azar. Todo lo que no esperamos por azar es selección positiva. Esto lo estoy explicando así muy por encima, pero hay distintos signals de positive selection que podemos medir. Aquí hay, por ejemplo, uno de los métodos que se llama OncoDrive ClusTele, que lo que hacemos es medir la clusterización de las mutaciones. Esto no se ve. Miramos si las mutaciones están muy cerquita entre ellas en un gen y luego calculamos cómo de probable es que esto ocurra por azar, ¿vale? Este es un método desarrollado por Claudia, una estudiante de doctorado de mi laboratorio. El input en estos métodos es todas las mutaciones en una cohorte de tumores y el output es una lista de genes con aquellos que tienen signals of positive selection, ¿vale? Con aquellos que tienen un patrón inesperado, no explicado por mutaciones al azar. Y estos genes son los candidatos a ser cancer genes. Lo más bonito de esto es que no hay un bias por literatura, pero recuperamos casi todos los genes de cáncer conocidos porque tienen estos patrones muy claros. Y también tenemos la oportunidad de identificar genes nuevos que no los conocíamos. Hemos probado varios métodos, hemos desarrollado varios métodos nosotros en el laboratorio y al final lo que hacemos en Intogen es correr, tenemos una pipeline que corremos 7 métodos que hemos visto que son complementarios entre ellos porque estudian o analizan señales distintas. Los que veis con un punto calabaza son los desarrollados en nuestro laboratorio, pero también añadimos DNDS, C-Base, HotMaps y Moodpanning, que son métodos desarrollados por otros grupos y que son complementarios.
Y con esta pipeline lo que hacemos es eso, ¿no? Entran todas las mutaciones en una cohorte de tumores, corremos los 7 métodos, combinamos los resultados y obtenemos una lista de genes en ese tipo de cáncer. Y esto lo hacemos para todas estas cohortes de los 28.000 tumores. En total hay 221 cohortes independientes, 66 tipos de cáncer. Corremos toda la pipeline y vamos obteniendo listas de genes en cada tipo de cáncer. Al final lo que estamos haciendo es un compendio de genes de cáncer. No es sencillamente una lista, en este compendio ahora mismo hay 568 genes, sino que en realidad es una lista por cancer type. O sea, tenemos una lista de genes para cáncer de pulmón, una lista de genes para cáncer de próstata, etc. Todo esto está disponible en intogen.org con una licencia permisiva que todo el mundo puede utilizar los datos. Aparte de obtener este compendio de genes de cáncer, otra cosa que hacemos en el proceso es guardar una serie de información que son como features o características de estas mutaciones. Por ejemplo, guardamos dónde están todos los hotspots y clústeres de mutaciones, qué dominios tienen un enriquecimiento de mutaciones en cada gen y cada tipo de cáncer, y todas estas características también nos son útiles y lo veréis cómo las utilizamos en unas cuantas slides. Este análisis unbiased, que lo hacemos across tumor types, veo que utilizo muchas palabras en inglés, pero bueno, seguro que me entendéis. Nos permite tener esta visión global, al no enfocarnos solo en un tipo de cáncer, sino en muchos, podemos ver, por ejemplo, qué genes los identificamos de manera repetida en muchos tipos de cáncer, o qué genes son muy específicos y aunque hayamos analizado muchos otros tipos de cáncer, no aparecen ni frecuentemente mutados ni con señales de selección positiva. Y una de las cosas, así como mensajes generales que vemos, es que la mayoría de genes de cáncer son muy específicos de tejido. Hay algunos que son estos que aquí llamamos cancer white drivers, que también son los sospechosos habituales, los que ya hace muchos años que conocemos, que estos sí que los encontramos en muchos tipos de cáncer. Por ejemplo, obviamente TP53, pero también KRAS, PIK3CA, ARID1A, mientras que los que veis en la izquierda de esa gráfica son muy específicos y muchos de ellos en realidad también son muy poco frecuentes. Es decir, esto complica mucho todo lo que hablamos de medicina personalizada porque hay muchos genes que causan cáncer en algunos tumores que son solo en esos tejidos o en pocos tejidos y son relativamente poco frecuentes. Eso dificulta el encontrarlos y el generar y validar sobre todo tratamientos específicos. Este proyecto de Intogen es un proyecto que llevamos muchos años haciendo en el laboratorio y que involucra a muchísima gente del grupo. Tenemos que hacer muchas cosas, ¿no? Por un lado, desarrollar métodos, validar métodos, preparar la pipeline, recolectar datos, analizarlos, control de calidad de los datos, presentarlos en la web, etc. Y por eso me gusta poner el nombre de todas las personas en el laboratorio que han participado en una parte u otra del proyecto. Bueno, con Intogen y también con otras bases de datos como quizá conocéis Cancer Gene Census, que es una base de datos hecha en el Sanger que viene de literatura. ¿Vale? Tenemos como unas listas de genes de cáncer que, sobre todo para los tipos de cáncer más estudiados y más frecuentes, como cáncer de mama o cáncer de pulmón, podemos imaginarnos que son más o menos completas. Seguro que faltan genes que son poco frecuentes, pero tenemos una buena idea de qué genes son los principales que causan, cuando están mutados, ese tipo de cáncer. Pero otra cosa es saber qué mutaciones específicas en esos genes son las causantes del cáncer. Es decir, si ahora estamos en un escenario de medicina de precisión, tenemos un paciente delante y identificamos las mutaciones y vemos una mutación en TP53 o una mutación en EGFR, hay un paso más. Sabemos que TP53 es importante, sabemos que EGFR es importante, pero ahora la pregunta es, ¿esta mutación en concreto es importante? Porque estos genes también tienen mutaciones passengers y no importantes. Si lo que hacemos es irnos a las bases de datos, como por ejemplo OncoKB, ClinVar, vemos que hay muchísimas mutaciones observadas en tumores, en genes de cáncer, de los que no tenemos ninguna información. No están en la base de datos, con lo cual no sabemos seguros si es una driver mutation, si es una mutación causante o no.
Estas son las que en general en el campo se llaman mutaciones of uncertain significance, de significado incierto, o mutaciones of unknown significance. Y es un problema, porque cuando estamos en medicina de precisión tenemos que tomar una decisión para una mutación concreta para un paciente concreto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros nos planteamos un poco lo mismo, ¿no? Podemos aportar, a partir de aprender de muchísima cantidad de datos que tenemos en las bases de datos, aprender cuáles son las mutaciones concretas que causan el cáncer, no solo los genes, ¿vale? No solo identificar estas señales de selección positiva, sino irnos adentro de cada uno de estos genes e identificar las driver mutations de manera específica. Y esto os podéis imaginar que lo podríamos hacer de dos maneras, ¿no? Una sería la tenemos aquí a la izquierda, ¿no? Podríamos coger todas estas mutaciones y hacer lo que se llama deep mutagenesis, es decir, generar estas mutaciones y probar en un modelo experimental a ver si causan o no causan cáncer. Por ejemplo, las podríamos poner en unas líneas celulares, poner estas células en ratones y ver si desarrollan un tumor. Esto se está haciendo. Por ejemplo, para TP53 se ha hecho para varios genes de la familia RAS y nos dan una información muy, muy importante. Pero también os podéis imaginar que es muy costoso y necesariamente los modelos experimentales están simplificados y no son exactamente lo mismo que si se desarrolla un tumor en un tejido humano. Nosotros nos planteamos hacerlo de la derecha, que es, en realidad, ya tenemos muchísimos experimentos naturales, que son todos los datos de tumores en tejidos humanos, en pacientes, y ya hemos visto estas mutaciones, ¿vale? No todas las mutaciones que hemos visto son de cáncer, porque esto es lo que queremos saber, pero sí que este Natural Experiment de 28.000 tumores contiene información que si sabemos extraerla a través de técnicas de aprendizaje automático o machine learning, creíamos que nos podrían ayudar a identificar estas mutaciones concretas. Es decir, aquí lo que nos planteamos es, vamos a ver si estos 28.000 tumores que hemos recolectado también nos pueden solucionar el segundo paso del problema, que es saber qué mutaciones son las causantes de cáncer en cada gen. Este es el proyecto que antes mencionaba Chema. Se titula In Silico Saturation Mutagenesis of Cancer Genes y es un proyecto hecho entre Abel, Ferran, Fran, Uriol y yo misma. Aquí la idea es aprender directamente de los datos cuáles son las características de las mutaciones que causan cáncer en cada uno de los genes de cáncer. Partimos de la idea de que no vamos a poder generar un modelo de machine learning para todos los genes, porque cada gen y cada proteína funciona de manera distinta. No es lo mismo EGFR que TP53. Entonces, las reglas que vamos a aprender para estos dos genes tendrán que ser distintas y vamos a hacer dos modelos distintos, uno para cada gen, ¿vale? También partimos de la idea que a veces algunas proteínas funcionan distinto en un tejido y en otro. Os voy a explicar el caso de EGFR, que es frecuentemente mutado, ya lo ha explicado Mateo, en cáncer de pulmón, pero también en glioblastoma. Y la manera de funcionar esta proteína en estos dos tejidos es bastante distinta y veremos que las mutaciones son distintas. Entonces vamos a generar modelos para EGFR en cáncer de pulmón y EGFR en glioblastoma. ¿De acuerdo? Nosotros lo aproximamos como un problema de clasificación. Si fuera un problema de clasificación, tal como funciona es normalmente necesitas pues, dos clases, ¿no? Queremos una positive set, o un set de positivos serían las mutaciones driver y un set de negativos que serían las mutaciones passenger. Esto así no lo tenemos. Si lo tuviéramos es exactamente lo que queremos identificar, pero no lo tenemos tal cual. Y además lo queremos hacer de una manera que no estemos biasing estos datasets. Entonces esta es un poco la clave de cómo lo hacemos, pensando cuál sería la mejor manera de generar estos datasets para que podamos aprender de ellos. Y lo que hicimos fue, vale, todas las mutaciones observadas en tumores
en un gen, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de EGFR, ¿no? Todas las mutaciones que hemos observado en cánceres de pulmones de EGFR no son todas mutaciones de cáncer, pero muchas sí. Y hasta podemos calcular más o menos cuántas. Podemos calcular cuál es la frecuencia de todas ellas que son mutaciones de cáncer. Si esa frecuencia es relativamente alta, nos podríamos permitir utilizar todas ellas como un set de mutaciones positivas, sabiendo que es un set imperfecto. ¿Vale? Entonces ya haremos el machine learning apropiado que tenga en cuenta que esto es un set positivo e imperfecto. La otra cosa que necesitamos es un set de mutaciones passengers, es decir, mutaciones que ocurren en el mismo gen, que ocurren en el mismo tipo de tejido, o sea, EGFR en pulmón, pero que no son necesariamente drivers. Para eso lo que hacemos es simular en el ordenador la mutagénesis neutral, es decir, simulamos cómo van ocurriendo las mutaciones en el pulmón y así generamos mutaciones que ocurren en las frecuencias, en cómo ocurren, pero que no han sido seleccionadas. Este set de passenger mutations tampoco es perfecto, porque por azar, evidentemente, podríamos crear una mutación driver, pero la mayoría de ellas deberían ser passengers. Entonces tenemos dos sets, positivo y negativo, no perfectos, pero sí enriquecidos en drivers y enriquecidos en passengers. Y esto lo querríamos hacer para todos los genes de cáncer y para todos los tejidos donde este gen es un driver. Pero ahora mismo no lo podemos hacer para todos los genes porque no tenemos suficientes datos. Para poder hacerlo, lo primero que necesitamos es haber observado bastantes mutaciones en ese gen en tumores. Y el primer threshold o limitación que tenemos es que si no hemos observado al menos 30 mutaciones en ese gen, en ese tipo de tejido, ya no intentamos hacer un modelo porque asumimos que no tenemos suficientes datos por el momento. La otra limitación es que, como digo, aunque podemos asumir que el positive set, el set de mutaciones driver, no es perfecto, sí que tiene que estar enriquecido. Entonces, calculamos a través de una medida que se llama DNDS cuál es el enriquecimiento de mutaciones driver en el gen. Y si más del 85% estimamos que son driver mutations, todas ellas las ponemos en el positive set. Y la tercera cosa, nos podemos imaginar que habrá genes donde hay muchísimas mutaciones distintas que pueden ser drivers. Entonces, cuando vayamos secuenciando más y más, todavía estamos viendo mutaciones nuevas que no hemos visto antes. Pero imaginaros ahora un gen que tiene relativamente pocas mutaciones driver posibles en ese gen y que hemos secuenciado muchas muestras. Llegaría un momento en que, aunque secuenciemos muestras, veríamos otra vez las mismas mutaciones. ¿Vale? Este concepto lo intentamos calcular con una medida que se llama Discovery Index, que nos hemos inventado, que lo que hace es, no lo explico en detalle, ¿no? Pero fijaros en esa gráfica para CTNNB1, que es beta-catenina, que está más curvada. Esto básicamente significa que en beta-catenina hemos visto muchísimas mutaciones del cáncer y cuando secuenciamos más tumores estamos viendo las mismas. Pero en RB1, por ejemplo, esto sigue más una diagonal. Esto significa que aunque hemos visto muchas mutaciones de RB1 en tumores, en este caso en bladder cancer, cuando secuenciamos más vemos mutaciones nuevas. ¿Vale? O sea, nos faltan muchas todavía por descubrir. Y esto también es una medida que utilizamos para entender un poco la capacidad de nuestros modelos. Vale, vamos a empezar con un ejemplo concreto, que es EGFR en cáncer de pulmón. Hemos observado 77 mutaciones en lung adenocarcinomas. Entonces, todas estas se van al positive set. Generamos 77 mutaciones al azar, pero siguiendo la probabilidad de mutaciones en el tejido en pulmón, ¿vale? Que veis que, por ejemplo, en pulmón tenemos una frecuencia más alta de Cs que cambian a As por el mismo mutagénesis del tabaco. ¿Vale? No hace falta que lo entendamos en concreto, pero en cada tejido la probabilidad de mutaciones, de cada tipo de mutación es distinta. Y todo esto depende de los procesos mutacionales que están activos en el pulmón, en la mama, en la piel, que son completamente distintos. Generamos mutaciones al azar siguiendo estas probabilidades.
el mismo número de mutaciones, 77, ya tenemos un positive set y un negative set. Y esto, el negative set, lo hacemos 50 veces distintas. Y a partir de aquí aprendemos con una serie de características de las mutaciones, muchas de las cuales vienen del mismo RAN de Intogen. Es decir, por ejemplo, ¿dónde están los hotspots? ¿Qué dominios tienen un enriquecimiento de mutaciones? Y otras características como está el aminoácido conservado, tiene una post-translational modification, como una fosforilación, una ubiquitinización. Todas estas características son relevantes, algunas son muy relevantes para una proteína, otras son menos relevantes para esa proteína, pero todas estas son las características que intentamos ver y le pedimos al Machine Learning Approach, ¿vale? al aprendizaje automático, que él mismo aprenda cuáles son las características importantes para distinguir drivers de passengers. Y al final lo que hacemos es tener un modelo, que en este caso es el modelo de EGFR en Lung adenocarcinoma. Y este modelo ahora lo podemos, por un lado, validar, podemos saber, bueno, es bueno, es capaz de realmente predecir drivers y passengers, que esto es la cross-validation. Pero por otro lado, nosotros estamos como muy obsesionados en que esto no fuera una caja negra. O sea, no queremos un modelo que dice driver passenger y no tenemos ni idea de por qué lo hace. Y por eso nos inventamos esta manera de entender, es lo que le llamamos explanation, de entender el por qué una mutación concreta está predecida como driver o passenger. Por ejemplo, vamos a verlo aquí en más detalle. Todo lo que veis en la parte de fuera son las características, las features de las mutaciones. Por ejemplo, veis que si está en protein kinase domain, o si es una mutación sinónima, o si está en el último exón, o si tiene fosforilación, ¿vale? Todas son las features que utilizamos y la línea roja nos está indicando cuáles de las features son las más importantes que ha utilizado el modelo para decidir si esa mutación en concreto, esa mutación missense de 858, es driver o no. En este caso ha dicho, esta es una mutación driver y lo es porque está en un clúster de mutaciones, porque está en el protein kinase domain de este gen y porque es una missense con una cierta conservación. ¿Vale? Y de esta forma no solo sabemos que es una driver, sino entendemos un poquito el porqué. Esto lo podemos hacer para todas las mutaciones que predecimos como driver y veis que en algunos casos son unas características, en otros casos son otras. ¿Vale? Nos podemos, por ejemplo, centrar en esta de aquí, que es el gen VHL. Y el gen VHL, esta mutación concreta en el aminoácido 80, en renal cancer, es driver. Y lo es, sobre todo, porque es una missense mutation en un dominio, en una posición con fosforilación. ¿Vale? Y así podemos ir entendiendo. Esto es lo que os decía antes. En el caso de GFR es un buen ejemplo para estresar la importancia de hacerlo por tejido. En otros genes es menos importante porque distintos tejidos la proteína funciona similar, pero aquí veis que si miramos en Lung adenocarcinoma, que es arriba, o glioblastoma, que está abajo, el patrón de mutaciones es distinto. Entonces, el modelo que vamos a generar que nos dirá esta es una mutación driver de EGFR en Lung adenocarcinoma, va a ser distinto que si la misma mutación puede estar predicha de otra forma en otro tejido. Vale, esto lo queremos hacer de manera lo más sistemática posible. Entonces, si nos vamos a Intogen, tenemos 2.800 interacciones entre genes y tejido. ¿Vale? Teníamos como 500 genes, pero algunos genes están en varios tejidos como drivers, entonces en total tenemos 280 gene tumor type pairs. No para todos ellos vamos a poder calcular un modelo. Primero necesitamos un enriquecimiento de drivers en el gen. ¿Vale? Esto nos reduce a 1.810 los modelos que podíamos generar, pero lo que ahora mismo nos reduce más es que, aunque parece que sean muchos, 28.000, en realidad no son suficientes para la mayoría de proteínas o genes de cáncer. ¿Vale? Porque si requerimos más de 30 mutaciones, solo podemos hacer 282 modelos de los 1.800 que nos interesaría hacer. ¿Vale? Ahora imaginaros que en lugar de 28.000 tuviéramos cientos de miles de muestras. ¿Vale? Automáticamente podríamos hacer muchísimos más modelos.
¿vale? Pero para el momento, en el dominio de investigación, nosotros solo tenemos 28.000. Entonces hacemos 282 modelos y 185 de los cuales tienen una calidad muy buena. Aquí lo que veis en la derecha son estos 282 puntos para los cuales intentamos el modelo. Todos los que están por encima de 0,8 son los que tienen una calidad de predicción buena. Son estos 185. Y en el eje de las X veis el número de mutaciones que hemos observado. Lo que vemos es que cuanto más a la derecha estamos, o sea, más mutaciones hemos visto, mejor es la capacidad de predicción, ¿vale? Como todo Machine Learning, cuantos más datos tenemos, mejor es nuestra capacidad de aprendizaje. Todo esto lo estoy diciendo así también porque es como una visión positiva y optimista, ¿no? O sea, tenemos 28.000 tumores, pero es que hay muchísimos datos que se están generando, especialmente en la clínica. Con lo cual, cuantos más datos tengamos, mejores modelos podremos crear y más modelos que ahora mismo no podemos ni intentar, seremos capaces de crear. Esta es la misma gráfica. La otra cosa que os enseño aquí es, ahora es como los mismos puntos que veíamos, pero el eje de las X lo hemos cambiado por este Discovery Index, ¿vale? Discovery Index alto era como aquel de la beta-catenina, ¿no? Que era una curva así. Y en principio podemos predecir, bueno, si hemos visto un gran porcentaje de las mutaciones driver, vamos a tener una mejor predicción. Y es así, ¿no? Cuando estamos más a la derecha, las predicciones son mucho más buenas. Pero también nos interesó mucho este cuadrante de aquí, donde estamos en las diagonales, ¿no? Como TP53 o RB1, donde hemos visto bastantes mutaciones, pero también sabemos por esta gráfica que nos faltan muchísimas mutaciones driver que nunca hemos visto, porque cada vez vamos encontrando nuevas. Y aún así hacemos predicciones muy buenas, ¿vale? Cuanto más arriba, significa que la calidad de la predicción es mejor. Y luego, intentando entender esto, calculamos otro valor que le llamamos complejidad de las características, que es que a veces los modelos son muy complejos y utilizan muchas características distintas para hacer una predicción. Y en otros casos utilizan un par de características solo y con eso hacen la predicción. Entonces, los que están en el cuadrante de arriba a la izquierda tienen la característica que, aunque nos faltan mutaciones, muchísimas mutaciones por encontrar o por ver, tienen unas características relativamente simples y por eso las podemos aprender de una manera muy eficiente. Vale, ahora tenemos estos modelos y con estos modelos podemos hacer lo que llamamos in silico saturation mutagenesis, que básicamente significa mutar in silico en el ordenador cada una de las posibles mutaciones. O sea, si la primera nucleótido es una A, lo mutamos a una T, a una C y a una G. Y cada vez le preguntamos al modelo, ¿este es driver? ¿Este es driver? ¿Este es driver? ¿Vale? Y así para todas las mutaciones del gen. Y con esto hacemos un mapa de dónde están todas las posibles mutaciones drivers en cada uno de los genes. Por ejemplo, este es el mapa de TP53 en cáncer colorectal. Abajo lo que veis son una serie de los tracks estos, son como distintas features, que es un poco para intentar entender un poquito mejor qué nos dice este mapa. Aquí veis en TP53 que tenemos una densidad más alta de drivers, esto se ve como más oscuro el rojo, en el dominio P53, pero hay drivers un poco all along the gene, ¿no? Un poco por todos lados. Otro ejemplo muy distinto es beta-catenina, donde veis que la mayoría, cuando hacemos el mismo ejercicio, le preguntamos al modelo todas las mutaciones, ¿cuáles son drivers? Nos genera un mapa bastante distinto, ¿no? Casi todas están concentradas en una región muy concreta. Y esta región corresponde, veis allí que pone degrón, es una región donde hay un degrón de beta-catenina, que estos degrones son unas secuencias que están involucradas en la degradación de la proteína. Cuando esto está mutado, lo que pasa es que beta-catenina no se degrada y se mantiene más estable en la célula. Es un poco para ver que estos mapas nos ayudan también a entender los mecanismos en cómo las mutaciones causan cáncer a través de cada una de estas proteínas. Os enseño dos, pero todos los que hemos generado están disponibles en intogen.org/busdiam.
Otra cosa que podemos hacer es empezar a comparar. Este es el caso de GFR, que hemos podido hacer un modelo para glioblastoma, low-grade glioma y lung adenocarcinoma, y aquí podemos comparar estos blueprints o estos mapas y ver las diferencias y similitudes. Vale. Como benchmark hemos comparado con una serie de datasets externos. Por ejemplo, hay este artículo, Kim et al., que está aquí. Lo que hicieron fue coger una serie de mutaciones relativamente raras observadas en genes de cáncer y lo que hicieron fue ponerlas en las líneas en unas células, ponerlas en ratón y testear para cada una de ellas si generan tumores o no. Y de esta manera experimental, para una serie de mutaciones, las clasificaron como drivers o passengers. Entonces, nuestra pregunta es, como para validar nuestro método, es BoostDM está de acuerdo con esta validación experimental, y aquí vemos el resultado. Lo que hicimos fue hacer unos modelos nuevos que nunca han visto estas mutaciones para asegurar que es una validación fair. Y lo que vemos es que los resultados son muy buenos. También podemos comparar con Saturation Mutagenesis de TP53. Os he dicho antes que se ha hecho, ¿no? Se han generado todas las mutaciones posibles de TP53, se han puesto en modelos experimentales y se ha visto si la mutación tiene indicaciones de ser tumorigénica en esos modelos experimentales. Y nosotros hemos creado los modelos in silico. Entonces podemos comparar estos con estos, que es lo que vemos aquí. Y lo que vemos es que nuestros métodos de BoostDM tienen un outperform o tienen una calidad superior a estos modelos experimentales. Y también una calidad superior a todos los modelos bioinformáticos o medidas que hemos utilizado hasta el momento. Vale. ¿Para qué sirve esto? O sea, por un lado, para nosotros creemos que es importante para entender la biología del cáncer, ¿vale? Esto es más cancer biology. Pero también cubre una necesidad muy importante en lo que decíamos al principio de medicina de precisión. Si yo ahora estoy delante de un paciente, veo una mutación y no la tengo en las bases de datos, le puedo preguntar a BoostDM si es una mutación importante o no en ese gen. O sea, estamos otra vez aquí. Pero ahora, ahí no se ve. Esto ahora tendría que aparecer una gráfica más al lado de la de OncoKB, donde aproximadamente el 50% de las mutaciones observadas en tumores ahora sí que tienen una notación que viene de BoostDM. ¿Vale? O sea que hemos aumentado como del 12% al 50%. No llegamos al 100% porque nos faltan muchos modelos por crear. Pero sí que hemos aumentado de manera muy significativa las mutaciones que ahora tienen una notación. Y todo esto ahora está incorporado en una herramienta que desarrollamos ya hace unos años en el laboratorio y se llama Cancer Genome Interpreter, que es una herramienta donde es una herramienta para dar soporte a la medicina de precisión, ¿no? Tú secuencias un panel de genes en un tumor de un paciente y obtienes una lista de mutaciones. Estas son las que pones en Cancer Genome Interpreter y lo que te dice es cuáles de estas son mutaciones driver y también te indica cuáles de ellas son biomarcadores para algunas drogas, algunos tratamientos, ¿vale? Vale, esta es una diapositiva sencillamente para demostrar dos cosas. Una, que este es mi pueblo. Yo soy de Monistrol de Montserrat y estas son las vistas que veo desde mi casa. Y por otro lado, para indicar que si quisiéramos llegar allá arriba se llama San Jeroni, es como el punto más alto de la montaña, nos queda un largo camino, ¿vale? Entonces, para mí todo lo que os he explicado es como un paso, pero queremos llegar allá arriba y para eso pues, nos faltan muchísimos modelos por crear, nos falta mejorar en la interpretación y también aplicarlo más a la clínica. Para aplicarlo más a la clínica, ahora creo que lo vamos a poder hacer porque nos han dado un proyecto que os quería comentar, que es un proyecto de Horizon Europe que todavía no ha empezado, lo vamos a empezar en los siguientes meses, que se llama CGI Clinics, que es un proyecto que tiene el objetivo de integrar esta interpretación en la clínica.
Y en concreto el proyecto tiene como objetivo que sea le llamamos One Stop Shop Tool for Systematic Interpretation. Antes lo ha hablado Mateo, lo ha hablado Valentina, que este paso de interpretación es clave para la medicina de precisión, pero a la vez genera mucha inequalidad, ¿no? Dependiendo de si tú tienes los expertos en tu hospital, pues vas a interpretarlo mejor. Si eres un hospital más pequeño, igual no lo tienes los expertos. En cada sitio se hace de manera distinta y esto lleva a decisiones y diagnósticos distintos. Con una herramienta que es la que ambicionamos tener, que pueda dar una interpretación lo más completa posible, también lograríamos cierta equidad. También el proyecto tiene como objetivo no solo tener todas las bases de datos que sean relevantes, sino solventar o ayudar a mejorar lo que son las variantes of uncertain significance, con metodologías tipo Intogen, BoostDM, etcétera, poder anotar también aquellas mutaciones que no están en ninguna base de datos. Y por otro lado, también empoderar, no me salía la palabra, a los pacientes, porque esto es una información muy difícil que los pacientes puedan entender. Y queremos que los pacientes también puedan participar de entender estos datos y, por otro lado, saber o que sean conscientes que sus datos tienen valor y tienen valor para el aprendizaje automático, por ejemplo. Este proyecto es con varios partners clínicos en Europa, por ejemplo, 2 hospitales de Francia, 2 de Alemania, Inglaterra y varios hospitales de aquí de España. El desarrollo es básicamente del IRB y también el CENAC en Barcelona. Tenemos participación de varias asociaciones de pacientes y ACR. Y, por otro lado, Alira Health, que también un objetivo del proyecto es pasar todas las regulaciones para llegar a ser un device aprobado en la clínica. Y para eso Alira Health nos va a ayudar. Y así ya casi para acabar, más o menos os he explicado esto, ¿no? Con 28.000 tumores yo creo que hemos hecho cosas bastante interesantes, que es generar este compendio de genes de cáncer, generar 185 modelos, pero aunque son cosas interesantes, somos muy conscientes que es muy incompleto. Imaginaros que tuviéramos millones de tumores. El poder de los datos es impresionante si sabemos cómo hacer el análisis, pero no los tenemos. Pero no es irreal pensar que están, porque se están generando en la clínica. Estos datos están, el problema es, creo que Mateo lo comentaba, que es que no están accesibles. No están accesibles porque no está conectado, no está integrado. Nosotros no tenemos acceso a muchísimos de estos datos que se están generando. Parte del objetivo que tenemos en CGI Clinics también es hacerlos accesibles. Aquí acabo. Os he explicado el compendio de genes de cáncer, BoostDM in Silico Saturation Mutagenesis y Cancer Genome Interpreter. Creo que la última slide es la más importante. Toda la gente de mi grupo, que son los que han hecho todo lo que os he contado. También la gente que ha generado datos como TCGA, Hardwick Medical Foundation, ICGC, porque todo se nutre de datos que la mayoría no los hemos generado nosotros, sino otras iniciativas, y los mecanismos de financiación. Bueno, muchas gracias. Bien, muchas gracias, Nuria. Abrimos, como hemos hecho antes, turnos de preguntas para Nuria. Hola, ¿qué tal? Tengo una pregunta y discúlpame de antemano si es causada porque no he entendido exactamente el modelo. Pero me ha parecido entender que lo que es el Machine Learning se está nutriendo de datos que le estáis metiendo acerca de los dominios de la proteína, o sea, de qué partes de fosforilas tienen dedos de zinc, etc. ¿Eso quiere decir que en aquellas proteínas o aquellos genes en los que no tenemos información la predicción va a ser menor? ¿Y qué ocurre cuando encontramos mutaciones en aquellos genes que son completamente desconocidos? ¿Cómo funciona el modelo y tenéis alternativas para ello? Vale.
Sí, estamos intentando que las features o las características que utilizamos dependan lo mínimo de cuánto conocimiento tenemos de las proteínas. Pero hay una parte que sí, si hay una proteína que no tenemos ni idea de los dominios, hay unas features que son las de enriquecimiento de mutaciones en el dominio que no podemos utilizar. Pero hay otras que son clústeres de mutaciones que, como si lo miramos a nivel lineal, lo podríamos calcular para todas las proteínas, aunque no supiéramos nada, ¿no? Otra información que es las post-translational modifications también dependen en cierta parte de cuánta información que sabemos. Ahora estamos testeando más features y, por ejemplo, unas que ya estábamos utilizando es la estructura tridimensional de la proteína y si hay clústeres de mutaciones, no linealmente, sino tridimensional. Y esto también tenía un bias hacia aquellas proteínas que tenemos la estructura y aquellas que no. Ahora estamos utilizando AlphaFold, que nos permite tener estructuras, aunque sean predichas, pero también de alta calidad para casi todas las proteínas. Y esto no está todavía en este artículo porque lo estamos haciendo ahora, pero sí, estamos intentando que tengamos toda la información lo menos bias posible para todas las proteínas, porque queremos que dependa lo mínimo de lo que sabemos y lo que no sabemos. Pero sí, en cierta parte todavía hay parte de esto. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Yo tengo dos, lo digo porque nadie me pise. Valentina, adelante. Por ejemplo, EGFR, que has explicado la diferencia entre glioblastoma y cáncer de pulmón. En el caso de una mutación menos conocida, de un gen menos conocido, ¿tenéis la posibilidad de identificar que efectivamente en dos tipos de tumores diferentes tenéis que mirar cosas diferentes? Quiero decir, el proceso, como, no sé si me... A ver, en principio sí, la única limitación es que hayamos visto suficientes mutaciones. Pero si ahora hubiera un gen nuevo, del que no sabemos ni qué es un gen de cáncer, pero en dos tipos de cáncer vemos suficientes mutaciones, lo identificamos con señales de selección positiva y dijimos, este gen X es driver aquí y driver aquí, y tenemos suficientes mutaciones para hacer los modelos, no depende del conocimiento que tengamos anteriormente, es todo automático y depende de algunas cosas como lo que mencionaba, ¿no? De si tenemos dominios, de si sabemos si está fosforilada o así, pero casi todo es unbiased y no depende de conocimiento propio. Gracias. Gracias por la presentación, primero muy interesante. Con respecto a lo que comentabas recién, que el threshold lo ponen en haber visto suficiente cantidad de mutaciones, ¿eso no está poniendo un bias en algún sentido de que las mutaciones, aunque sean importantes, pero que no las hayan visto muchas veces, están quedando de lado? O sea, son 30 mutaciones en el gen. Entonces, claro, si hemos visto solo 10 mutaciones, tenemos la sensación que no tenemos suficiente como para aprender unas reglas un poco generalizables. Entonces, por eso ya no lo intentamos. O sea, sí que los 185 modelos que generamos necesariamente son de los genes más frecuentemente mutados, porque ese es el requerimiento. O sea, los genes que son muy específicos de un tipo de tumor o muy poco frecuentemente mutados son los que ahora mismo no podemos generar modelos hasta que hayamos visto muchísimos más pacientes. Es un poco lo que antes se hablaba de que al final todas acaban siendo, o muchas de ellas acaban siendo rare diseases, ¿no? Entonces, para caracterizarlos necesitamos haber visto muchísimos más tumores. Bueno, gracias, Nuria. Te escuché hace 3 años en Nueva York. La gente se quedó alucinada de lo que contaste allí y es que realmente estáis liderando esto a nivel mundial y es una pasada lo que estáis haciendo. Quería hacerte una pregunta concreta con el último proyecto que os han dado, la parte de empoderamiento del paciente, ¿realmente en qué consiste? Más allá de animarles a que donen datos, que eso está claro. Pero ¿cómo podéis empoderar a un paciente en un escenario tan complejo como las mutaciones del cáncer? Sí. Es una buena pregunta y es uno de los retos importantes. Por eso tenemos también las asociaciones de pacientes
dentro del proyecto, porque es algo que, digamos, se escapa de mi capacidad de... Pero el objetivo es hacer un report, o sea, esto tal como funciona es, tú tienes una serie de mutaciones, haces un mutation calling, etcétera, y el input para Cancer Genome Interpreter es esas mutaciones y algunas características del tumor. Y luego hay dos reports, uno para el oncólogo, que son los que se utilizan en el tumor board, y luego otro para el paciente. El del paciente, evidentemente, es muy distinto, porque tiene que estar en un lenguaje que el paciente pueda entender, pero es como para que el paciente entienda mínimamente qué significa aquello. Y tiene el objetivo de que lo entienda y tiene también el objetivo de que sea consciente de que esos datos tienen valor y de que se pueden utilizar para mejorar la predicción del siguiente paciente. Has explicado bien, en primer lugar, decirte que, vamos, me he sentido abrumado, pero que me ha parecido espléndido. Pero has explicado que en los genes que consideráis drivers, bien, con que tengan 30 mutaciones, pasan a esta categoría. Las mutaciones dentro del mismo gen probablemente no tienen la misma repercusión, al menos terapéutica o clínica. ¿Esto en el modelo lo consideráis o lo podéis considerar? Dentro de dices, este gen tiene suficientes mutaciones porque es driver, pero las mutaciones que llevan este gen a considerarlo driver en el modelo puede que no tengan la misma repercusión en la clínica y, por lo que sabemos, en algunos casos en la GFR no tienen el mismo tratamiento. Sí. Sí, no, esto, claro, el modelo de GFR al final te acaba diciendo cuáles de las mutaciones que observamos en el gen, en lung cancer, en cáncer de pulmón, son probablemente drivers. Y podemos asumir que, bueno, si son probablemente drivers, son las que se beneficiarán más de un EGFR inhibitor. ¿Vale? Si hacemos Entonces, esta sería la manera en cómo BoostDM se puede utilizar en algunos de los casos donde tú tienes un inhibidor, pero claro, no es un inhibidor que te va a funcionar para todos, ni los cánceres de pulmón, ni todos los cánceres de pulmones que has visto alguna mutación en EGFR, sino solo en aquellos donde la mutación es realmente oncogénica. Y esto es en lo que puede ayudar BoostDM. Sí, porque sabemos en concreto en el GFR que, por ejemplo, la inserción en el 20 no responde a los inhibidores previos. Es decir, pero diríamos en vuestro modelo la inserción en el 20 está incluida. Bueno, el modelo no sabe nada de las drogas, ¿vale? El modelo solo sabe si esas mutaciones, o sea, lo que puede aprender es si esas mutaciones son capaces de generar un tumor o no, porque es los datos que le damos. No sabe nada de las drogas. Nosotros estamos pensando en hacer unos modelos. Cuando digo este camino largo, una de las cosas que tenemos en mente es poner más información clínica. Por ejemplo, si nosotros no solo tuviéramos las mutaciones y el tipo de tumor, sino tuviéramos las mutaciones, el tipo de tumor y si ya han respondido o no a algún tratamiento. Podríamos identificar mutaciones de resistencia a tratamientos o mutaciones que sí que van directamente dirigidas o sea, que son biomarcadores. O sea, el poder de los datos es increíble. Nos falta tener esta información clínica y tener suficientes datos, pero sí que se puede hacer con exactamente el mismo tipo de modelos. De momento, la manera como lo hacemos en Cancer Genome Interpreter es... Cancer Genome Interpreter sí que tiene información de biomarcadores asociados a tratamientos concretos y a nivel de evidencia. Pero esto es expert curated, o sea, tenemos unas bases de datos curadas por expertos que miramos la literatura, los clinical trials, esto no es bioinformática. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues voy a aprovechar yo ahora mi turno. Una pregunta un poco egoísta, porque nosotros, bueno, está por ahí Andrea, Chema y Gema, tenemos el autobús lleno, pero no encontramos el conductor. ¿Qué hacemos cuando hay muy pocos datos? Estoy hablando de enfermedades raras, pero también podría ser algún tipo de cáncer con muy baja incidencia.
Claro. Ante ese escenario, ¿qué podemos hacer? Ya, claro. Sí, en la rueda que os he enseñado, de los 28.000 tumores, esto nos pasa. Que para cáncer de mama yo tengo la sensación que tenemos una lista de genes bastante completa, pero porque tenemos como 3.000 cánceres de mama secuenciados. Y luego tenemos algunos tipos de tumores donde igual hemos visto 20 o hemos secuenciado 20, bueno, nosotros no, sino el mundo. Es así, o sea, la limitación es así y nosotros no podemos hacer... O sea, a veces hacemos cosas como analizarlo conjuntamente con otros tipos para aumentar el poder estadístico, pero también estás diluyendo porque cosas que son muy específicas de ese tumor no los vamos a encontrar. O sea, lo ideal sería aumentar la N. Sí. Y bueno, ya una última pregunta un poquito más técnica. La selección de características que has mostrado en los diagramas, ¿esa la habéis hecho también con técnicas automáticas? Me refiero tipo random forest o cosas así. Bueno, en lo que hemos publicado ha sido una selección de features muy racional. Es decir, son cosas que vienen de Intogen, que nosotros sabemos que... Bueno, o sea, vienen del mismo análisis de Positive Selection, los clusters. Entonces, no ha sido una búsqueda exhaustiva de muchas features y feature selection, sino ha sido un poco más racional e incluir cosas. Ahora estamos ampliando las features que podemos utilizar, con esto que os decía, por ejemplo, de AlphaFold y otras cosas. Sí, algún momento tenemos muchas, vamos a seleccionar primero para no tener un montón demasiado grande. Muchas gracias. Bueno, pues sí, una última pregunta. Venga. ¿No crees también que, bueno, como estamos hablando del estudio de la relevancia clínica, en un escalón más abajo, que estaría el variant calling o la detección de variantes, ¿no crees que se puede aportar también información a la hora de estudiar la relevancia clínica, ya que aporta contexto y en los modelos actuales que mejor performance tienen es en los que le añades contexto? Ya. Sí, este proyecto que os he mencionado se centra o se enfoca en una parte muy concreta, que es una vez tú ya has acabado el variant calling y te crees las mutaciones, cuál es la interpretación de esas mutaciones. Pero es verdad que antes de esto hay un mundo que también requiere de benchmarks, de hacerlo cada vez mejor, porque si lo quieres hacer para la práctica clínica, toda esta primera parte tiene que estar muy bien hecha. Y lo que pasa es que nosotros nos centramos solo en esta, el proyecto está muy enfocado, digamos, por necesidad, porque no seríamos tampoco capaces de solucionarlo todo, y entonces nos centramos solo en la parte de interpretación, pero estoy 100% de acuerdo que toda la parte anterior, y hay muchas iniciativas que están intentando mejorar, estandarizar toda la parte de alineamiento, variant calling y aplicarlo a la clínica con una serie de estándares. Nosotros vamos a adaptar todo lo que otra gente haga e intentar dar una solución para la parte de interpretación. Sí. Muchas gracias. Muy bien, pues damos de nuevo las gracias a Nuria por la charla. Bien, y nuestra última ponencia de hoy también tiene un corte informático. Es el doctor Fernando Martín, que es profesor de investigación en el Instituto de Salud Carlos III. Como todos los anteriores ponentes, tiene una larga trayectoria científica en cuanto a publicaciones y proyectos. Es también consejero del Comité Científico de Investigación en el Instituto Ramón y Cajal de Madrid. Y bueno, nos va a hablar de la bioinformática y su aplicación a la oncología de precisión. Cuando quieras, Fernando. Vale. Bueno, muchas gracias. Gracias a la Universidad Politécnica de Valencia y a Roche por la invitación. Ya estamos un poco cansados, han sido 3 charlas muy potentes, muy interesantes, y yo voy a intentar abrir un poquito el scope y no hablar solamente de genómica, sino también de otros datos que también son importantes en el tratamiento del cáncer.
no hablar solo de bioinformática, sino también de salud digital o del manejo de datos clínicos y de nuevos enfoques que pueden ser útiles en cáncer. Y también hablar de grandes proyectos que se están llevando a cabo ahora, tanto en Estados Unidos como en Europa, para poner a disposición de la comunidad investigadora y también de la comunidad clínica recursos de genomas completos, federados a nivel europeo o a nivel de los Estados Unidos, ¿no? Y finalmente, unas notas sobre la necesidad de formación y de profesionalización de los expertos en gestión de datos en este contexto. Vale, entonces un poco el esquema es este, hablar de qué entendemos como medicina de precisión, qué puede aportar la informática biomédica, más allá de la bioinformática, y la salud digital, sobre todo como oportunidad para integrar los datos del genoma, pero también del fenoma, lo que serían datos clínicos, y de un concepto nuevo, pero que cada vez está teniendo mayor importancia, que es el exposoma, que es la forma de representar los datos de factores de riesgo ambientales e incluso socioeconómicos en algunos casos, ¿no? Luego comentaré algo sobre estas grandes iniciativas en las que he tenido la suerte de poder participar, el proyecto All of Us, que es la gran cohorte de investigación de medicina de precisión en Estados Unidos, que comenzó en 2015, y el proyecto One Plus Million Genomes, que está desarrollándose actualmente entre 24 países de Europa. Y finalmente, el comentario sobre formación. Vale, empezando por el concepto de medicina de precisión, es cierto que la medicina personalizada en un momento dado cayó como en desgracia, el nombre. Siempre se ha dicho que la medicina siempre ha tratado de personalizar la atención y se empezó a utilizar la medicina de precisión. Pero yo creo que un factor muy importante fue que se definió la medicina de precisión como un enfoque para mejorar la prevención y el tratamiento de los pacientes mediante la integración de datos clínicos, moleculares y de información ambiental y de comportamiento para comprender las causas complejas de las enfermedades. De hecho, el estudio que antes ha comentado mi compañero de la National Academy of Sciences del año 2011, del que está sacado este esquema, hablaba de que se debería de crear un Information Commons, un gran recurso de información, donde, al igual que hacemos en Google Maps, mediante capas de información interconectada, en este caso respecto a la ubicación geográfica de un lugar, pues se podría hacer algo parecido con todas las capas de información sobre los datos que son relevantes para la salud, desde el genoma, el transcriptoma, el proteoma, el metaboloma, pero más allá, incluso el exposoma, ¿no? Los factores ambientales que afectan a la salud. Esto fue un poco el origen de la iniciativa de medicina de precisión que puso en marcha Obama en el año 2015 y que de alguna manera ha ayudado a consolidar este nombre de medicina de precisión en todo el mundo. Para mí, al final, la medicina de precisión es intentar entender la enfermedad en este contexto, en el contexto de que la enfermedad compleja es el resultado de una enorme complejidad de las interacciones entre nuestros genes y el medio ambiente. Por tanto, los genes y el ambiente dan cuenta del fenotipo o del fenoma. Y representándolo de otro modo, si hoy queremos llegar a construir estos sistemas de salud que aprenden, que es un concepto que está muy en vigencia en Estados Unidos, que quiere decir que cerramos el ciclo entre la práctica clínica y la investigación, que todo lo que cada encuentro clínico esos datos alimentan la investigación, pero también los resultados de la investigación se ponen a disposición de los clínicos en forma computable, en forma digital, para que puedan ser empleados. Todo eso al final se basa en el manejo y en el análisis combinado de datos procedentes de los tres entornos. Datos de genoma de muchos tipos, desde paneles de genes, mutaciones, haplotipos, genomas completos, exomas completos, exoma clínico, todo lo que queramos. Fenotipos, que son al final datos bioquímicos, resultados de test de laboratorio, imagen médica, datos de la historia clínica, todo este tipo de datos incluso más de tipo, pues, por ejemplo, prescripciones farmacéuticas, procedimientos, etcétera, pero también del exposoma, que son de todos esos factores ambientales como el tabaco, como la dieta, como la exposición a contaminación ambiental o a otros productos químicos que sin duda afectan también la salud. No nos olvidemos, al final, que los determinantes de la salud son muy variados y los biológicos y genéticos solo dan cuenta de aproximadamente el 20%
del total de la enfermedad. Hay otros factores como son el ambiente físico, el acceso a la atención sanitaria, la conducta individual y las circunstancias socioeconómicas que también juegan un papel muy importante. Y esta lucha entre nature y nurture, o sea, entre el ambiente y la genética, ha estado presente siempre, ¿no?, en la medicina, y se calcula que aproximadamente el 70% de las enfermedades crónicas tienen un componente medioambiental. De hecho, no conocemos todos los factores que las producen todavía, solamente quizá conocemos la mitad. Sin embargo, cuando te vas a la literatura y haces una búsqueda por genética y causas de enfermedad, medio ambiente, causas de enfermedad, la desproporción es tremenda. O sea, hay como un 8 veces más papers publicados en investigar las causas genéticas de las enfermedades complejas. Y a veces pues parece que como el cangrejo, este pescador, tenemos un cierto desproporción, ¿no?, en los esfuerzos de investigación y de publicaciones. Pero bueno, esto va a cambiar y de hecho una persona pues, conocida por los genetistas como es Ewan Birney, actual director asociado de EMBL y subdirector del EBI, del Instituto Europeo de Bioinformática, ha publicado recientemente un artículo que se llama El camino hacia la personalización y dice claramente que para hacer esto se necesita incluir tanto datos genéticos como ambientales y los trata al mismo nivel en ese esquema, ¿no?, que conduce a la estratificación y a la personalización del tratamiento de los pacientes. Y de esto es de lo que voy a hablar en el resto de la charla. Es decir, para mí estamos en un momento muy importante, con fondos europeos, con estrategias nacionales y europeas, tanto en el área de medicina de precisión como en el área de salud digital, y yo veo verdaderas oportunidades de convergencia, ¿no? Porque la salud digital al final nos da herramientas, como la bioinformática nos da herramientas para manejar información molecular y genómica, pues la salud digital o la informática biomédica o clínica nos da oportunidades para manejar datos clínicos, datos de medio ambiente e incluso datos generados por los pacientes, como pueden ser las Patient Reported Outcomes o Patient Reported Experiences o los datos que surgen de los sensores, de los móviles que todos llevamos continuamente encima. Y bueno, trataré de explicar cómo estamos empezando a ver estas cosas, ¿no? Biomarcadores digitales, terapias digitales, ensayos clínicos que cada vez más se basan en el uso de digital endpoints que medimos con estos dispositivos digitales. Incluso la epidemiología se está beneficiando de estos enfoques. Es curioso porque cuando hablamos de la importancia del Big Data y de la inteligencia artificial en medicina, pues algunos todavía tienden a decir que esto es algo nuevo, ¿no? Pero yo he seleccionado aquí un artículo del año 59 y un libro del año 60, donde ya se hablaba de que el médico y el profesional de la investigación médica se enfrentaba a enormes cantidades de datos, años 60, y recomendaba que los médicos recibieran formación en tratamiento cuantitativo de los datos en su carrera, años 60. Y en el año 59 ya se hablaba de la inteligencia artificial como un sistema de apoyo a la toma de decisiones diagnósticas de los clínicos. Por tanto, hay mucha trayectoria de gente trabajando en el mundo del dato clínico, del dato sanitario, del dato de fenotipo, que no ha sido tradicionalmente objeto de atención de la bioinformática. Ha sido objeto de atención de otra disciplina que está muy desarrollada en otros países y que se llama informática médica o informática clínica. Pero que es verdad que hoy todo converge y hoy a mí me da igual llamarlo bioinformática clínica, informática biomédica o salud digital, es igual. Luego, al final de la charla, veremos que lo que hace falta es tener personas preparadas para manejar cualquier dato de salud que sea relevante, sea del nivel de complejidad biológica que sea molecular, sea individual, sea un órgano, como es la imagen médica, o sea poblacional. De hecho, lo que sí que ha cambiado en los últimos años no es el volumen de datos, que siempre ha sido mucho más de lo que podemos manejar. Lo que ha cambiado en los últimos años es el paisaje de datos, es la variedad, es la heterogeneidad. Este es un esfuerzo de un compañero de Isaac Cohen de Harvard por hacer un mapa de todos los datos que son importantes para la salud. Y está clasificado en la parte derecha en datos no estructurados, como pueden ser informes, datos que se ponen en las redes sociales, notas clínicas, y en la parte izquierda son datos estructurados. Y ahí pueden ver desde abajo, que son datos ambientales,
datos socioeconómicos, datos de estilos de vida, síntomas, historia familiar, historia social, genética, diagnósticos, procedimientos, diagnósticos, encuentros, demografía, medicación. Bueno, es enorme la variedad de datos a los que nos enfrentamos. Y en esto sí que hay verdaderos desafíos. Al final, hoy estamos en una posibilidad de recoger datos a nivel individual de los pacientes o de los participantes en los estudios, tanto de su genoma como de su fenoma y de su exposoma. Y no solo con metodologías y técnicas muy caras, como puede ser una máquina de resonancia en un hospital o un sensor de estos ambiental súper caro, no. Hoy hay sensores que se pueden llevar en la muñeca y te informan sobre la exposición a productos químicos en el ambiente, valen unos cuantos dólares. Tenemos relojes, tenemos móviles que informan sobre el fenotipo e incluso yo tengo mi genoma, no el genoma completo, pero sí un perfil de 1 millón de SNPs que me hice en Estados Unidos por $99 con 23andMe. O sea que yo ahora mismo puedo ir a un médico y decirle, oye, interprétame estos datos de mi genoma, ¿no? Toda esta información está empezando a fluir y está empezando a ser compartida, lo decimos de empoderar a los pacientes, de que compartan estos datos para investigación y yo creo que en el futuro pues, dará lugar a nuevas oportunidades de análisis de datos. En concreto, en la parte del exposoma, nosotros planteamos hace ya algunos años la necesidad de crear una especie de subdisciplina, ¿no?, dentro de la informática de la medicina, que se llamara así, informática del exposoma. Y entre otras cosas que hemos hecho, pues hemos caracterizado cuáles son las fuentes de datos para poder recoger datos sobre el exposoma de las personas, ya sea a través de cuestionarios, ya sea extrayendo información de sistemas de información geográfica, obteniendo datos de los prospectos, de los cosméticos, de la comida, de los productos de limpieza, mediante el uso de dispositivos digitales, mediante biomarcadores de diversos tipos, mediante técnicas ómicas que también nos pueden informar de la exposición a determinados elementos ambientales. Un perfil de expresión génica te puede informar de si una persona ha sido fumadora. Pero también la historia clínica electrónica es una enorme fuente de datos sobre nuestro exposoma, porque tenemos la tendencia a clasificar, si por ejemplo una persona es fumadora, como un fenotipo. Sin embargo, yo creo que eso no es un fenotipo, eso es un expotipo, es exposoma, es un factor ambiental que interacciona con tus genes y da lugar a un fenotipo que puede ser cáncer de pulmón, ¿vale? Entonces deberíamos de empezar a aprender que muchas de las cosas que hay en la historia clínica no son fenotipo. Por ejemplo, los procedimientos quirúrgicos que me han realizado, mi historia de infección. Este tipo de cosas nosotros las estamos clasificando como expotipo, exposoma, y las estamos extrayendo de la historia clínica. Por tanto, lo que queremos es llegar a un escenario como este, en el que los individuos, los pacientes, los participantes, los ciudadanos, en su interacción con el sistema sanitario, generan datos que están en la historia clínica. Bien. Al mismo tiempo, algunos donan datos para la investigación o simplemente se les hacen pruebas diagnósticas, como puede ser un análisis de su genoma. Toda esa información está disponible como genotipos, como fenotipos, pero lo que ahora podemos empezar a hacer es generar expotipos, que sería mediante esos sistemas directos al consumidor, mediante sensores o mediante la propia información que extraemos de los registros clínicos, generar esas representaciones estandarizadas de factores de riesgo ambiental en una ventana de tiempo y espacio determinada, porque lo que no podemos hacer es obtener el exposoma completo de un individuo, es decir, todos los factores a los que yo he estado expuesto desde que fui concebido, ¿no? Pero sí podemos, igual que hacemos con el genoma, pues un genotipo es una ventana al genoma, un expotipo es una ventana espacio-temporal a mi exposoma. Y hemos publicado esto, y es el trabajo de una tesis de uno de mis estudiantes, caracterizando estos expotipos para distintos factores de riesgo, por ejemplo, actividad física, sueño, incluso COVID. ¿Okay? Además, utilizamos un modelo de representación de datos, que es el modelo de arquetipos, que para los que trabajen en informática médica les sonará, el estándar EN 13606, que se utiliza mucho para la historia clínica electrónica, con lo cual hacemos un enlace directo entre el concepto de expotipo y la historia clínica electrónica, bidireccional. O sea, podemos extraer datos de exposoma de la historia clínica, pero también podemos generar expotipos e incluirlos en la historia clínica electrónica. Bueno, no me puedo detener mucho en esto, pero sí quiero decir que
laboratorios muy importantes, como el de Mike Snyder, que es otro genetista en Stanford, ya está desarrollando sistemas que podríamos caracterizar como la historia clínica del futuro. Son sistemas en los que se representa de manera muy completa tanto la información genética molecular como la información clínica, pero también la información ambiental. Y entonces se pueden hacer, pues no sé, cosas como detección de infecciones o cosas así, simplemente haciendo como unas ventanas, ¿no?, longitudinales a toda la información de salud de un paciente o de una persona. Vale, antes hablaba de que también la tecnología digital nos permite empezar a pensar cosas distintas, ¿no?, como pueden ser las terapias digitales, que nos permiten, mediante una intervención, por supuesto, basada en la evidencia, utilizar software o dispositivos digitales para tratar, para gestionar o para mejorar alguna función de salud. Hay varios ejemplos ya, se pueden utilizar de forma independiente o en combinación con medicamentos u otras intervenciones, y estos son algunos ejemplos, ¿no? Hay apps para tratar el dolor musculoesquelético, hay apps que combinadas con un inhalador pueden ayudar en la gestión de la EPOC, hay apps para insomnio, neuromoduladores para migrañas, sistemas basados en inteligencia artificial para gestión de paciente diabético y, sobre todo, hay muchos sensores, cada vez más, que nos permiten medir estos endpoints de parámetros fisiológicos que pueden ser utilizados en ensayos clínicos. Esto es solo un resumen de algunos de los más importantes. Pero es que se ha visto, cuando miramos en la base de datos de ensayos clínicos del gobierno americano, que en el año 2018 ya había más de 1000 ensayos clínicos que utilizaban algún tipo de digital endpoint y dispositivos digitales para medir algún aspecto del ensayo, ¿no? Y esto está creciendo actualmente y hoy hay cerca de 2000 o más, y hay quien predice que en el año 2025 no habrá prácticamente ensayo clínico que no incorpore de alguna manera un digital endpoint, ¿no? Y estos a la derecha son algunos de los dispositivos que más se utilizan. Algunos son conocidos como smartwatch, Fitbit, Garmin, etc., ¿no? Incluso en el mundo de la epidemiología se pueden hacer cosas con dispositivos digitales, ¿no? Ha habido una publicación muy interesante de un grupo alemán en colaboración con un grupo chino que detectaba brotes de COVID utilizando como proxy datos, utilizando fiebre como indicador de una amenaza o sospecha de COVID en una población, pero utilizando como proxy datos de relojes de estos Fitbit. ¿Por qué? Porque medían aumento de frecuencia cardíaca, descenso en la actividad física y variaciones en el sueño. Entonces consiguieron correlacionar todo eso con fiebre y la fiebre como un indicador de posible brote de COVID en una zona de China. Bueno, al final el reto más importante es la ayuda al clínico en su toma de decisiones. Por eso todo lo que viene ahora se centra en esa necesidad que tanto enlaza con lo que nos han contado los compañeros, con el trabajo de Nuria y con cómo podemos filtrar, ¿no?, toda la información que tenemos del genoma para que el clínico pueda utilizarla ante un paciente, ¿no? Hoy es imposible, digamos, la capacidad cognitiva humana no da para manejar todos los datos que generamos de genoma, de proteoma, de esposoma, etc. Y por eso la necesidad de sistemas de soporte. Quería comentar estas dos iniciativas en las que ya digo que tuve la suerte de participar, el proyecto All-of-Us y el proyecto 1 Million Genomes. Evidentemente el All-of-Us empezó antes y va muy avanzado. Ellos eran muy conscientes de que para hacer medicina de precisión hace falta muchos datos, pero no solo muchos datos, sino muchos datos de personas muy distintas. Entonces, desde el principio hicieron un énfasis muy grande por asegurar la equidad y la diversidad en las poblaciones que participan en este estudio. Este estudio intenta conseguir una cohorte de 1 millón de personas viviendo en Estados Unidos que van a donar sus datos durante un tiempo, en principio 10, 20 años, pero puede ser más, y que hace mucho énfasis en incorporar poblaciones tradicionalmente infrarrepresentadas en la investigación. O sea, había unos indicadores y tenías que incorporar en Nueva York, por ejemplo, población afroamericana. En Arizona, pues tenían que incorporar un tanto por ciento de población latina, etc. Hoy en día, lo último que sé es que ya tienen, a pesar de COVID, que les ha supuesto un pequeño retraso, tienen ya 470.000 participantes en la base de datos, en un repositorio de investigación al que se puede acceder solicitándolo, que está centralizado en una nube que gestiona la Universidad de Vanderbilt y a la que mandan datos
diariamente todos los centros participantes en esta iniciativa. ¿Qué datos? Bueno, pues muy completos. Yo participé en el diseño de los cuestionarios y en la traducción al castellano de muchos de ellos. Son cuestionarios sobre la historia de salud, historia de medicación, salud sexual, salud mental, en fin, hay muchos, hasta 17 cuestionarios, pero también se extrae información de los participantes que estén en un hospital de los que participan. ¿Cómo? Extrayendo información de la historia clínica utilizando un modelo de datos común que se llama OMOP. Y se han puesto de acuerdo, y son más heterogéneos que nosotros, porque aquí tenemos 17 sistemas, pero allí hay 200. Son sistemas privados, ¿no? Perdón. Además, en el momento del reclutamiento se le hace un examen de salud, un examen físico, toda esa información se guarda, se le toman muestras biológicas que luego van a ir al biobanco en la Clínica Mayo y se van a secuenciar o se van a hacer análisis moleculares. Se les dan dispositivos móviles y wearables para mirar estos aspectos de sueño, actividad física, frecuencia cardíaca, etc. Y también se extrae y se completa todo con información ambiental obtenida de los sistemas de información geográfica. Todo esto es el proyecto Holobas y, ya digo, ahora mismo tiene 470.000 participantes y van a empezar a verse publicaciones que hacen análisis sobre esa gran fuente de datos que está a disposición de los investigadores en un entorno protegido y cerrado. Hay dos modos de reclutamiento, uno es voluntarios, hay un portal en Internet al que tú te conectas y dices yo quiero ser participante y entonces empiezas a entrar en el flujo, o se puede hacer a través de las Healthcare Provision Organization, los hospitales concertados que invitan a sus pacientes a participar en el estudio. En ese caso, ya digo, también se extrae información de la historia clínica, se pide consentimiento, etc. El otro proyecto es el europeo, totalmente distinto. El proyecto americano pues, parte del NIH, tiene un enfoque top-down, está pues, como bastante bien estructurado, y en el proyecto europeo pues, Europa es diferente, es un proyecto que surge por la voluntad de los Estados miembros que firman una declaración en el año 2018 para hacer disponibles al menos 1 millón de genomas completos a la comunidad investigadora europea. Bueno, se hace de una manera un poco voluntarista, sin una financiación clara. Ahora parece que hay pues, algunos proyectos adicionales que van dotando de financiación a la iniciativa, pero realmente estamos en un escenario muy complejo en Europa. Por un lado tenemos el proyecto 1 millón de genomas, pero también por otro lado se está desarrollando el Espacio Europeo de Datos de Salud, que lleva la Dirección General de Salud. Entonces, no sé, yo me planteo que en algún momento estas dos iniciativas deberán de converger y quizá los datos de genómica deban de estar disponibles en el Espacio Europeo de Datos de Salud, o debemos hacer un trabajo de extracción de dato clínico, fenotípico, de las fuentes clínicas para ponerlo y enriquecer el recurso 1 millón de genomas, porque tampoco tiene mucho sentido tener solo información genómica, ¿no? Como hemos visto antes. Bueno, en ese punto estamos. Yo cuando me incorporé al proyecto 1 Million Genomes veía una cierta indeterminación a la hora de hablar de los objetivos, ¿no? Porque decían que era un recurso de investigación, pero que tenía que cambiar la vida del clínico, ¿no? Que tenía que cambiar la medicina y facilitar la medicina de precisión. Y yo me preguntaba, ¿cómo? ¿Cómo vamos a asegurar que esos datos genómicos están en manos de los clínicos, cuando los clínicos utilizan sistemas muy heterogéneos en toda Europa, historias clínicas distintas, modelos de ayuda a la toma de decisión? Entonces, me ha costado mucho, pero al final creo que hemos conseguido dibujar unos escenarios y una especie de roadmap de hacia dónde queremos ir. Y ese roadmap pasa más o menos por estos 4 estadios. Lo primero que queremos hacer es una base de datos genómica de referencia de población europea. Algo muy sencillo, bueno, no tan sencillo, pero que se puede hacer. Simplemente genomas de unos 500.000 europeos, pues para saber qué características tiene el genoma de la población turca que vive en Europa, o de la población de origen gitano, o de la población de origen española, o lo que sea, ¿no? Entonces, ahí no nos preocupa tanto el fenotipo, lo que queremos es tener, ya digo, información genómica. Y esto puede ser útil cuando hacemos imputación de variantes, cuando diseñemos los arrays, ¿no? de SNPs, que nos van a permitir luego hacer cosas como los polygenic risk scores, ¿no? La predicción de riesgo poblacional, o sea, que puede ser un recurso útil también en el futuro para la clínica, pero en principio sería el HubMap o el 1000 Genomes europeo.
Yendo un poco más allá, a mí me gustaría, y es lo que estamos haciendo, generar un recurso similar al Holobase que he explicado antes, es decir, un gran repositorio de datos para la investigación que se nutra de genomas, por supuesto, pero también de información clínica estandarizada y limitada. O sea, no toda la información clínica, pero sí un resumen que se puede, ya digo, generar con herramientas como OMOP o FIRE, de la historia clínica, se une con la información del genoma del individuo y ese repositorio federado a nivel europeo se ofrece a la comunidad investigadora para comprobar hipótesis, hacer modelos, entender mejor las causas de las enfermedades, ¿vale? El siguiente nivel, y ahí creo que sí llegaremos, de hecho ya lo hemos probado en el caso de enfermedades raras, es añadir una funcionalidad que llamamos referencia clínica. La referencia clínica significa que si yo soy un clínico y estoy delante de un paciente, un niño con una enfermedad rara, genética, monogénica, a mí me puede interesar hacer una query al repositorio y preguntar si hay otros niños o otros pacientes en otros lugares de Europa con características genéticas similares o con características fenotípicas similares, porque eso me puede ayudar en el diagnóstico. Esto ya se hace, se puede hacer con el programa RD Connect y lo hemos mejorado e incrementado en el contexto del proyecto 1 Million Genomes, ya digo, para enfermedades monogénicas. Ahora estamos trabajando, y creo que también Nuria estaba implicada, en hacer el mismo caso de uso, pero para enfermedad compleja, para cáncer. Claro, es más difícil, porque ya no estamos hablando de enfermedad monogénica, sino de un patrón complejo de variación genética, y también los fenotipos son más complejos, ¿no? Pero creo que también llegaremos a hacer este tipo de búsqueda de patrones de variación genómica similar y fenotipos complejos. Donde yo ya tengo más dudas es que pasemos de aquí, es decir, que entremos realmente en el dominio del clínico. ¿Por qué? Pues por lo que decía antes, porque el mundo clínico es muy heterogéneo, a veces parece que va por otro camino, no tenemos la interconexión con los ministerios de sanidad, servicios regionales de salud que deberíamos tener, ni a nivel europeo con la Dirección General de Salud, y yo veo que esto es lo que realmente cambiaría la vida de las personas, ¿no? Es poder generar, a partir de los datos genómicos que tenemos, unos datasets de aquella información que es médicamente importante, porque el clínico no quiere el genoma completo de un paciente. ¿Para qué? Lo que quiere es tener un resumen de los datos que son relevantes a nivel de prescripción de fármacos, a nivel de riesgo de enfermedad compleja o de cáncer o de lo que sea. Y esa información es la que debería unirse con la información clínica actualizada de la historia clínica, porque ese es el sistema que maneja el clínico. No podemos esperar que el clínico maneje 20 sistemas. El clínico debe manejar un sistema en el que tiene acceso a toda la información que es relevante. Esto lo están casi consiguiendo en el Reino Unido, en el proyecto 100.000 genomas, con el UK Biobank, porque tienen una historia clínica más homogénea en todo el NHS y aquí bueno, pues tenemos más variabilidad. Claro, se puede ir otro paso más allá. Y es, bueno, a mí me da igual la historia clínica, a mí me da igual la información genómica de dónde venga, yo tengo un sistema de apoyo a la toma de decisiones que es el que va a decidir por mí. Pues imaginaros el Tumor Molecular Board, un sistema informatizado que te permite entrada de datos, salida, recomendaciones. Y no caja negra, porque puede tener capacidades de explicación, pero esto es muy difícil hacerlo en sistemas grandes. Yo lo he visto en Weill Cornell, que trabajé allí. Lo tiene el sistema Geisinger privado en Estados Unidos, lo tiene la clínica Mayo y funciona muy bien. Pero claro, está en un entorno controlado, en una organización única con una historia clínica homogénea. Y finalmente he visto cosas maravillosas como un sistema que tienen en Corea donde no solo integran los datos clínicos y genómicos del paciente, sino que además hay sistemas de apoyo a la toma de decisión, gestión del conocimiento, interconexión con patología, radiómica, sistemas de información de laboratorio, incluso datos generados por el paciente. Bueno, eso sería un poco el objetivo final, ¿no? Pero esto podría ser utilizado no solo para cuidado de pacientes, sino para investigación, prevención, salud pública, etc. Nosotros, teniendo en cuenta estos escenarios, hemos hecho un análisis de gaps en el proyecto Genoma Humano, 1 millón de genomas, y lo que siempre echamos en falta son las herramientas que nos ha presentado Nuria. Es decir, cómo filtramos la información genómica completa del paciente para darle al clínico solo aquellos datos que son accionables o relevantes en la clínica. Y para eso tenemos que seguir trabajando.
Pero, por eso, teniendo en cuenta una serie de fases en el proceso de gestión de los datos, pues estamos trabajando en una especie de sistema de semáforos que nos dice cuáles de estos escenarios están ya preparados y en cuáles tenemos todavía que trabajar mucho para poderlos conseguir. Vale, y ya un poco terminando, ha salido un par de veces hoy la necesidad de formación. Estas necesidades de formación son a dos niveles. Por un lado, de los propios profesionales clínicos, que tienen que estar más capacitados para el manejo de datos, pero sobre todo, o también, necesitamos más especialistas, lo que hemos dicho antes, bioinformáticos, informáticos médicos, científicos de datos, como los queramos llamar. En eso vamos con cierto retraso. Y quiero decir que por mi experiencia internacional y las sociedades científicas con las que colaboro y tal, no es imposible. Es decir, hay muchos ejemplos que nos podrían servir para avanzar en este campo en España. Por poner algún ejemplo, tanto los americanos como los australianos, los canadienses, disponen ya de marcos de competencias específicas de lo que debe de conocer un científico de datos para trabajar en este área, ¿no? Existen códigos de conducta, existen recomendaciones consensuadas para cómo diseñar los programas educativos a distintos niveles para formar especialistas en estas áreas. Incluso en Estados Unidos, en Inglaterra tienen un órgano regulador que regula el acceso a esta profesión. Hay sistemas de acreditación de programas educativos. Aquí tampoco tenemos un sistema que acredite que una persona que hace un máster de salud digital o un máster de bioinformática pues ya tenga la credencial, ¿no?, como para ser considerado un profesional de este campo, ¿no? No están acreditados los programas. Hay programas de certificación de profesionales basados en esos marcos de competencias. Tú pagas una pequeña cuota, te presentas a un examen online y si lo pasas te dan una credencial como que eres un certificado especialista en informática médica, ¿no?, o biomédica. Y ya el colmo o el máximo es, en el caso americano, pues la informática clínica, desde hace ya varios años, es una subespecialidad médica. Es decir, tú puedes ser primero cardiólogo y luego informático clínico, o pediatra, informático clínico, y es una especialidad Board Certified, o sea, certificada por Board. Por poner otro ejemplo que llevo yo luchando años, yo creo que en España debería de haber una figura que sería equivalente al MIR o al FIR o al KIR, que se llamaría IR, y que sería el informático interno residente. Sería una formación sanitaria especializada de una persona que tendría que pasar 3 o 4 años en un hospital trabajando en informática. Porque esto es una profesión sanitaria, no cabe ninguna duda y es necesaria para el futuro. ¿Esto es posible? Sí. Nuestros compañeros argentinos tienen la especialidad y la residencia de informática médica desde hace 10 años en Buenos Aires. Yo conozco a todos los responsables. Quiero decir que solo hay que mirar un poco afuera y hay que tener la voluntad de ir avanzando en estos terrenos. Nosotros hemos hecho, casualmente, con la Fundación Instituto Roche, un estudio, y lo hemos publicado hace 2 semanas, que es una definición de competencias para profesionales sanitarios para la práctica de la medicina de precisión. Esto está disponible, lo pueden buscar en la web de la Fundación Instituto Roche y lo vamos a presentar públicamente en los próximos días. Está también disponible en inglés y, bueno, es un paso más para poder, digamos, avanzar en la formación y en la profesionalización de este campo. Y yo creo que nada más tenía aquí una cosa que he dicho antes y está resumida en un diagrama. Hasta ahora, en este mundo de la salud, yo creo que nos hemos especializado demasiado y hemos utilizado una división del trabajo que, bueno, ha funcionado, ¿no?, durante unos años, y era los niveles de complejidad de la materia biológica, ¿no?, desde la molécula, la célula, el órgano, el tejido, el individuo, la población y, si quieres, hasta el ecosistema, ¿no? Entonces teníamos a los bioinformáticos que lo que hacían era básicamente trabajar con datos moleculares o como mucho celulares, ¿no?, biología de sistemas, etc. Luego tenemos a los expertos en imagen médica, que se enfrentaban a problemas de gestión de datos a nivel de tejido, de órgano, ¿no?, la imagen médica, del corazón, tal. Luego teníamos a los informáticos clínicos, que lo que hacían era manejar datos a nivel individual, la historia clínica, los datos de pruebas de laboratorio, y luego por encima hay una poca gente, pero hay gente que se dedica a la informática poblacional, que esto se ha visto mucho con el COVID, ¿no?, a la notificación de casos, a los sistemas de vigilancia, etc. Entonces esto ha funcionado, pero
yo creo que si algo se deduce de la charla de hoy es que eso no es suficiente. Es decir, al final la información sobre salud tiene al menos esas tres dimensiones. Es decir, el ambiente no se tenía en cuenta en esta división anterior, la de la izquierda. Y ahora sí que creo que la nueva generación de científicos de datos en salud debería de estar formada en el manejo, caracterización y análisis de los datos que son importantes, tanto genómicos como clínicos como ambientales, ¿vale? Por tanto, bueno, a lo mejor hay que pensar un poco en los currículos y en la forma en la que preparamos a los estudiantes. Nosotros tenemos 2 másters actualmente en la Escuela Nacional de Sanidad, uno en bioinformática con el CENIO y el Barcelona Supercomputing Center, otro en sistemas TIC en salud, más orientado a la clínica. Hemos puesto en marcha un programa de doctorado con la UNED en biomedicina y ciencias de la salud que tiene una rama, un track de métodos digitales, lo llamamos. Ya tenemos bastantes estudiantes y ahora estamos trabajando en un nuevo máster que llamamos Transformación Digital y Ciencia de Datos en Salud. Bueno, un poco con todas estas cosas que he contado, pues ven la clase de inspiración, ¿no?, que nos dirige y la idea de preparar a esta nueva generación de científicos que sean más expertos en el manejo de datos de todo tipo, en enfoques de investigación y de inteligencia artificial, con mucha colaboración interprofesional, con un thinking mucho más abierto e integrador y bueno, pues con una clara noción de lo que necesita el clínico y lo que necesita el paciente. Y esperemos que vayamos avanzando un poco hacia ese terreno. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Pues como hemos hecho anteriormente, abrimos ahora un turno de preguntas. Hola, buenas. Muy interesante la charla. Es la primera vez que veo planteado lo que antes eran circunstancias como un exposoma, como un completo. Entonces sí que he visto que muchas fuentes de datos se orientan a prospectivo, es decir, el paciente es el que da los datos, empieza a aportar información, en algunos casos de historia clínica electrónica y de otros sistemas, pero se está planteando también, digamos, los datos que ya existen de geolocalización, hábitos, digamos, Google, Facebook, Amazon, etcétera, intentar también integrarlos de alguna manera a nivel retrospectivo. Yo creo que sí, en algunos casos concretos de proyectos más limitados, no los grandes proyectos que yo he dicho. También tengo que decir que la cohorte IMPACT, que es una de las 3 patas del programa IMPACT nuevo, el programa IMPACT es el programa de medicina de precisión, ¿no?, de España, promovido por el Ministerio de Ciencia, el Instituto de Salud Carlos III, etc. Y tiene 3 patas. Tiene una pata que se llama genómica, que tiene que ver con todo el tema de secuenciación, etc. Una pata que tiene que ver con datos, con la gestión del dato en este mundo. Y una tercera, que es la cohorte IMPACT. La cohorte IMPACT es la respuesta española al proyecto que he comentado americano. Es decir, se pretende crear una cohorte de 200.000 participantes a los que se va a seguir durante muchos años y, por lo que yo sé, sí que se pretende desde el principio incorporar ese tipo de datos. Pero ya digo que es de aquí hacia adelante. De forma retrospectiva, sé que se ha hecho, pero en proyectos muy concretos, en Estados Unidos, etc. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Gracias, Fernando, por la charla, muy interesante también. Con respecto a lo último que comentabas, ¿cuál crees que es la mejor forma de llegar a ese currículum del informático médico o como lo hayas llamado? Porque va a haber varios caminos para poder acceder. ¿Cuál crees que es la mejor opción? Mira, hay evidencia, hay artículos publicados en Estados Unidos que dicen que la mejor manera, por ejemplo, para formar profesionales, para formar médicos en este ámbito, ¿no? No es ni siquiera incluir una asignatura.
O sea, meter una asignatura en el currículo de medicina no es la mejor manera. Lo mejor es embeber el conocimiento digital y computacional en todo el currículo. Pero claro, para hacer eso, ¿qué necesitamos? Que los profesores de cada área clínica conozcan las capacidades de la digitalización, y eso todavía no ocurre. Entonces, como paso intermedio, pues dices, bueno, pues un mal menor, creemos al menos una asignatura que sea manejo de datos, ¿no?, en salud. Entonces, eso en cuanto a las carreras de medicina, enfermería, etcétera. En cuanto a la formación de especialistas, hay dos formas de hacerla. Una, intentar atraer a los clínicos a que estudien estos programas de posgrado de informática, y eso funciona muy bien en Estados Unidos. Aquí hemos tenido menos éxito. Y la otra es intentar atraer ingenieros y hacerles que estén no integrados, expuestos a los conceptos y modelos básicos de trabajo de la salud. Porque el problema que tenemos ahora es que cuando un ingeniero de telecomunicaciones o informático acaba su carrera, no sabe nada de salud. No sabe nada de cómo funciona un hospital, ni de cómo funciona el cuerpo humano, y no sabe distinguir un gen de una proteína, básicamente. Entonces, esto es un problema. Es un problema porque sabemos que el manejo de datos en salud es diferente del manejo de datos en banca o en seguros, por muchas cosas que ahora no me voy a poner a decir, ¿no? La incertidumbre, el cuerpo humano, no somos un sistema diseñado por nadie, sino producto de la evolución, donde las piezas juegan papeles muy diferentes, no somos un avión, vamos. Entonces, hay que hacer que estos ingenieros pasen por un máster en el que se les den todos estos conocimientos avanzados, más o menos básicos, medios, intermedios, de salud, fisiología, genética, etcétera. Y luego, pues, atraer también a investigadores hacia este mundo y que hagan la tesis en este área. O sea, hay varios caminos, hay varias formas de hacerlo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo tendría un par de preguntas. Más que nada, una es una anotación, que efectivamente el tema de los datos a la hora de trabajar con distintas administraciones parece que está siendo un cuello de botella, ¿no? Aquí en España tenemos 17 autonomías, pero ya si nos vamos al entorno europeo la cosa se complica mucho más, ¿no? En ese sentido, me gustaría que me valorases cuándo podríamos llegar a ver la luz al final del túnel sin interpretar que estamos muertos, ¿no? A ver, técnicamente está ya superado. O sea, la integración de sistemas heterogéneos en medicina se lleva haciendo en el mundo 30 años. O sea, hay ejemplos múltiples de redes. Hay un proyecto que se llama TrinetX que da acceso a 400 millones de historias clínicas. Hoy, ahora mismo. 400 millones. Hay otro proyecto que se llama IDEN, que utiliza este estándar OMOP y que conecta millones de registros a través de Europa y del mundo, Corea, Estados Unidos. Es decir, no es un problema de heterogeneidad, porque hay estándares. Hay estándares que tú puedes mapear la información de tu historia clínica a ese estándar, que es una plantilla, un modelo común de datos, y entonces puedes hacer que esos datos observacionales fluyan y se integren entre sistemas heterogéneos. Lo que hace falta es ponerse de acuerdo y querer hacerlo. Entonces, en España y en Europa estamos consiguiendo pasos en lo que llamamos uso primario del dato clínico, que es el uso clínico. O sea, hoy ya es posible ver la historia digital de salud desde aquí de una persona que vive en Galicia. Hay un resumen de su historia clínica y eso es interoperable ya, ¿no? O se puede utilizar la receta electrónica en distintas regiones. Por tanto, en ese sentido lo hemos conseguido. En lo que todavía no hemos avanzado nada es en el uso secundario del dato clínico, que es el uso para investigación. ¿Dónde me conecto yo en España hoy para tener acceso a una gran base de datos clínico-genética de personas? No existe. Entonces, se están dando pasos. Impact va a trabajar en eso. El Ministerio de Sanidad tiene una estrategia de salud digital en la que se incluye la creación de un data lake, que sería algo así, sería un gran repositorio de información sobre salud de múltiple población nacional, y yo creo que en estos próximos años veremos avances en todas estas materias. Y luego el otro aspecto que quería comentar contigo era, has hablado de salud digital y hay una tecnología que está un poco como ruido de fondo que aún no ha llegado. Estamos
Creo que el BSC tiene algún proyecto muy incipiente, que es todo el tema de desarrollo de mellizos digitales. Y cómo esos mellizos digitales nos van a permitir simular situaciones reales de incidencia, tanto esposoma como otro tipo de incidencias, incluso a nivel molecular. Entonces quería también que valorases ese tipo de aproximación. La idea de los gemelos digitales, que básicamente es un modelo hecho en el ordenador del funcionamiento de todo un sistema biológico, puede ir desde un gemelo digital de un gen, de una célula, de un tejido o idealmente del cuerpo entero. O sea, imaginaros que yo tuviera mi digital avatar, ¿no?, que se fuera nutriendo, o sea, se crearía cuando nace una persona y se iría nutriendo de información a medida que yo voy teniendo interacciones con el sistema sanitario, cuando se me haga el genoma, etcétera, y se va construyendo todo un gemelo digital de mi cuerpo y de mi salud, etcétera. Es un objetivo súper ambicioso. Entonces, yo estaba involucrado en algún proyecto de la Unión Europea en lo que llamaban el Virtual Physiological Human, que iba encaminado a eso, y he visto ejemplos realizados muy concretos. Pues un modelo de la ósmosis en el corazón, un modelo del intercambio de electrolitos en la membrana, vale, ahí sí, pero todavía no he visto ningún modelo suficientemente macro como para que sea útil, ¿eh? Pero sí que es verdad que es un objetivo y es una tendencia y es un área de investigación. Y de hecho funciona con los aviones. O sea, los aviones sí que tienen gemelos digitales y tú, ingeniero aeronáutico, llegas al modelo y dices, voy a cambiar el peso de los asientos de los pasajeros, y hace el sistema, se calcula y te dice, vas a gastar un 10% más de combustible. Vale, perfecto. Pues eso es lo que yo quiero con el cuerpo humano. Voy a tratarle con esta droga. Pues me va a bajar el nivel, yo qué sé, de colesterol en tanto por ciento. Pero es muy difícil por lo que he dicho antes, porque un avión sabemos cómo funciona, lo ha diseñado un ingeniero, pero el cuerpo humano... Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Nada más? Vale, pues de nuevo gracias, Fernando. Gracias. Bien, estamos ya en una hora casi de cierre. Yo casi lo que prefiero es, si hay alguna pregunta más a cualquiera de nuestros 4 invitados por parte de la audiencia, pues ahora es un buen momento, y si no, pues casi vamos a pasar a clausurar la jornada. El que quiera decir algo, que hable ahora o... Bueno, pues por mi parte nada más, simplemente agradeceros a los que habéis asistido aquí, a los que nos habéis seguido por streaming, por supuesto a nuestros 4 ponentes, como ya habéis podido comprobar, eran de un altísimo nivel y nos han tenido muy interesados durante toda la mañana. Y bueno, os emplazo a próximas actividades que iremos programando desde el Aula Roche. Ya sabéis que en nuestro canal de YouTube intentamos colgar todo el material audiovisual de lo que vamos desarrollando, y que seguiremos en contacto y difundiendo lo que es nuestra labor, que es la bioinformática aplicada a la medicina. Por mi parte, nada más, y muchas gracias a todos.